La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y les invito para que abran su Biblia en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 16, a fin de que unidos leamos solamente el versículo 13. Mientras busca usted este texto de Juan 16, 13, saludo al siervo de Dios, nuestro hermano Don Cortés Hernández, pastor de esta amada Iglesia Central y pastor general de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional. A todos y cada uno de ustedes, nuestra gratitud en Cristo por sus oraciones, no solo por mi familia, sino por el presbiterio Colima, Michoacán. Reciban del presbiterio un fraternal saludo en Cristo Jesús. Juan 16, 13 dice así la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tomen asiento, por favor. La reflexión que haremos en esta mañana con la ayuda del Señor le hemos titulado La suficiencia del Espíritu Santo. Suficiencia, de acuerdo con el diccionario, es capacidad. La suficiencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad. De acuerdo con Juan 14, 16 y 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículos 7 y 13, el Espíritu Santo es también nombrado como el Consolador, el Espíritu de verdad. Pero la misma Escritura nos revela en Romanos 8, 14, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Romanos 8:9 es el Espíritu de Cristo. Romanos 8:2 es el Espíritu de verdad. Hebreos 10:29 es el Espíritu de gracia. Efesios 1:13 es el Espíritu de la promesa. Y Hebreos 9:14 es el Espíritu eterno. De acuerdo con cada una de estas referencias bíblicas, entendemos el porqué, la suficiencia del Espíritu Santo, por su naturaleza y por su carácter, y porque el Espíritu Santo es Dios. El Señor Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Él dará testimonio acerca de mí. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará a toda la verdad. Así que de acuerdo con lo dicho por el Señor Jesús y lo revelado en la Sagrada Escritura, entendemos el porqué, la suficiencia del Espíritu Santo, no solo por su naturaleza y carácter, sino también por sus obras. Y volviendo al texto de Juan 16, 13, dijo el Señor, cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y en este sentido, tres
aspectos fundamentales que nosotros podremos considerar a partir de lo dicho por el Señor Jesús. Él os guiará toda la verdad para que usted y yo nos sostengamos firmes en la fe. La obra gloriosa del Espíritu Santo es mostrarnos que la Biblia ha sido inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse nuestra moral y conducta, para que de esa manera, en el conocimiento y obediencia plena a la palabra del Señor, usted y yo manifestemos que verdaderamente la Biblia no solo es regla de fe, sino también de moral y de conducta. Por la obra del Espíritu Santo, nosotros volvemos nuestro corazón a la palabra, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo se reveló a sí mismo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que por la obra gloriosa del Espíritu Santo, usted y yo, de acuerdo a lo dicho por el Señor nuestro Jesucristo, somos guiados a toda la verdad en cuanto a la fe, a partir de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, Él nos guiará a toda la verdad en relación con Dios, porque a través de la manifestación del Espíritu Santo usted y yo conocemos la naturaleza y el carácter y las obras de Dios. Damos gracias al Señor que por su Santo Espíritu nosotros podemos afirmar que conocemos al Dios viviente, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios eterno, al poderoso de Israel. Y es por la obra gloriosa del Espíritu Santo que usted y yo podemos efectivamente en ese conocimiento decir gloria a Dios. Él nos guiará a toda la verdad. Cristo es la verdad. Y el Espíritu Santo nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa obra perfecta y completa que el Espíritu Santo nos revela para que nosotros seamos guardados en la fe, nos muestra lo relacionado con la eternidad del Verbo, con la encarnación del Verbo, con la crucifixión, resurrección, glorificación y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y también en relación con su venida por la iglesia y su reino eterno en los mismos cielos. Aleluya. Y por ello, no solo alabamos y glorificamos a Dios, sino también a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. El Espíritu Santo se revela a sí mismo como el Espíritu eterno, como el Espíritu de Dios, como el Espíritu de Cristo, y siendo la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo es Dios, y por tanto a Él nuestra adoración, alabanza y gratitud. A su nombre, gloria. El Espíritu Santo también, amados hermanos, a través de la palabra y de la guianza que Él hace en nosotros para conducirnos siempre a la verdad, nos muestra la doctrina de la salvación, de la justificación, de la adopción, de la santificación. Y esto nos deja ver la excelencia de la magistratura del Espíritu Santo
y el cumplimiento de lo dicho por el Señor Jesús. Él os enseñará, Él os instruirá, Él os recordará todas las cosas. Él hablará todo lo que oyere cerca de mí. Como pastores, no podemos estar permanentemente con ustedes hablando, recordando, guiando, porque unos están en un lugar, otros están en otro lugar. Pero lo que el pastor no puede hacer, humanamente hablando, el Espíritu que es Dios lo hace. Porque el Espíritu Santo está en donde está cada uno de los hijos de Dios, para hacerles patente no solo la presencia del Dios de los cielos, sino también para guiarlos a toda verdad. Él los guiará a toda la verdad, no solo en cuanto a la fe, sino también en cuanto a toda filosofía humana y todo pensamiento ideológico que impere en el mundo. El Espíritu Santo nos muestra la verdad que está en el corazón de Dios. Hay asuntos trascendentes que vivimos o sufrimos como sociedad, no solo como padres, sino como abuelos, pensando no solo en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos y en las nuevas generaciones. Asuntos como las uniones de personas del mismo sexo. Asuntos como la ideología de género, la despenalización del aborto, la muerte asistida, los vientres alquilados o subrogados, de lo cual se nos hablaba hace un momento en la escuela dominical. Cuando nosotros mismos, quizá como cristianos, llegamos a confundirnos en cuanto al avasallamiento que impera hoy día en la sociedad y que muchas veces absorbe a nuestros hijos en esos pensamientos, en esas filosofías, en esas ideologías, dejemos, hermanos amados, como cristianos, como padres, como hijos y como hijos de Dios, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad. Quizá podamos o no estar de acuerdo, pero mientras la verdad sea revelada a nuestro corazón por el Espíritu mediante la instrumentalidad de su palabra y nos sometamos a ella, en esa medida nosotros podremos caminar seguros juntamente con nuestros hijos y el Espíritu Santo será honrado en nuestra vida cristiana. Él los guiará a toda la verdad. No solo en el asunto de fe, no solo en el asunto de carácter social, sino en el asunto también personal. Porque muchas veces nos encontramos en el cruce de dos caminos, es decir, de dos opciones, de dos alternativas, de un plan A, de un plan B, y nos falta discernimiento o capacidad para saber realmente qué hacer o cuál es la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos sometemos al señorío, gobierno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, a toda decisión correcta, a todo aquello que usted y yo necesitamos hacer, a todo aquello que la iglesia debe emprender para seguir adelante y de esa manera Dios siga siendo glorificado en medio de nosotros. Aleluya. El texto que leímos de Juan 16:13 dice en su segunda parte que Él os hará saber las cosas que habrán de venir. No solo nos hace recordar lo que ya fue anunciado por el Señor, sino aún las cosas que habrán de venir y para las cuales muchas veces no encontramos una explicación, no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender,
Pero cuando estamos en esa conexión y comunión íntima con el Espíritu Santo nos hace saber no solo las cosas que estamos viviendo y que están dentro del plan del Señor, sino aún las cosas que habrán de venir para nosotros, para los nuestros, para su iglesia, para la sociedad y para el mundo entero, para que de esa manera nosotros vivamos confiados en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Todo lo relacionado con la maldad, todo lo relacionado con el pecado. Por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor, el amor de muchos se enfriará. Y aquello que nosotros no alcanzamos a entender, porque lo sufrimos a veces con los de nuestra propia casa, el Espíritu Santo nos lo recuerda. Y nos hace saber aún las cosas que han de venir, como lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, en capítulo 3, en relación con el carácter de los hombres de los postreros días, que también considerábamos hoy en la escuela dominical. Pero también el Espíritu Santo nos recuerda, hermanos, que Cristo viene. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos hace saber no solo lo relacionado con las señales proféticas, en cuanto a su fiel cumplimiento, sino en cuanto al suceso del cual usted y yo, si nos guardamos fieles, participaremos cuando al toque de la final trompeta la iglesia ascienda para recibir a su Señor y Salvador Cristo Jesús y morar con Él por siempre y para siempre. Aleluya. El Espíritu Santo es entonces, amados hermanos, el que guarda, orienta, guía, santifica y prepara a su iglesia, no solo en relación a las situaciones que estamos viviendo, sino a las que vendrán. Porque el ministerio del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, es estar preparando a su iglesia para ese encuentro con Cristo Jesús, a fin de que no nos desanimemos por las luchas, por los problemas, por las adversidades, por las pestes, por las pandemias, por las guerras, por todo aquello que nos agobia y nos aqueja, sino que en medio de todo ello, usted y yo permanezcamos firmes y fieles hasta el día de Jesucristo. Aleluya. La suficiencia del Espíritu Santo es la capacidad que la tercera persona de la Divina Trinidad tiene para responder y cubrir todo espacio en cualquier área de nuestra vida, a fin de que verdaderamente nosotros vivamos seguros en Dios. No solo como cristianos, no solo como familia, sino también como iglesia. En esa suficiencia del Espíritu Santo, en esa capacidad divina de la tercera persona de la Divina Trinidad, tenemos el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual que necesitamos para comprender las cosas que el Señor quiere que usted y yo conozcamos y entendamos. Cuando el Señor Jesús les habló a sus discípulos, diciéndoles todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Con cuánta razón el mismo Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Ni siquiera las podían entender. De ahí la promesa gloriosa del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por ello, en esa capacidad, en esa suficiencia del Espíritu Santo, Él nos da entendimiento, Él nos da conocimiento, Él nos da sabiduría, Él nos da inteligencia espiritual para que logremos comprender las cosas que están en el corazón de Dios, y de esa manera confirmemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10,
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo. Alabado sea la tercera persona de la Divina Trinidad, que ha venido no solo para darnos conocimiento, sino entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Qué importante es que usted y yo vivamos en esa unidad con el Espíritu Santo para que asimilemos de Él la enseñanza y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero en esa suficiencia del Espíritu Santo no solo se queda en una cuestión teológica, en una cuestión doctrinal, en una cuestión de fe, sino en algo práctico en nuestra vida, en el día a día. Porque además de lo ya dicho en cuanto a la suficiencia del Espíritu Santo, también nos ayuda, nos sostiene, nos fortalece, nos alienta, nos levanta, nos impulsa para seguir adelante en medio de los problemas, de las luchas, de las enfermedades, de las tribulaciones. El mismo Espíritu, de acuerdo con lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 8:26, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria sea al Espíritu de Dios. Esto, hermanos, no lo alcanzamos a dimensionar, no lo alcanzamos a aquilatar en toda su dimensión. Que sea el mismo Espíritu de Dios el que esté intercediendo por esta iglesia central, por esta iglesia cristiana interdenominacional delante del Padre, pidiéndole lo que es conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que independientemente de los templos cerrados, de las pandemias, del COVID y de cualquier otra circunstancia, viva usted en la seguridad de saber que no solo Jesucristo intercede a la diestra de Dios por nosotros, sino que aún el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Y lo hace conforme a la voluntad de Dios, porque usted y yo podemos pedir no como conviene y quizá por eso no recibamos lo que pedimos, pero el Espíritu Santo siempre pide conforme a la voluntad de Dios, y por ello usted está hoy en pie delante del Señor, porque el Espíritu Santo es el que le ha sostenido, es el que le ha fortalecido, es el que le ha mantenido, es el que ha hecho posible que usted y yo estemos hoy en la presencia del Dios viviente. A su nombre, gloria. Hermanos amados, el Consolador, el Espíritu Santo, ha venido ya y está hoy aquí, está con nosotros, está en nosotros, porque ha venido a su corazón, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos hijos de Dios hay en el santuario? Si usted está convencido de que es un hijo de Dios y que es templo del Espíritu Santo, alabe y glorifique su nombre. A su nombre. El Espíritu Santo ha venido ya y está hoy aquí con nosotros y en nosotros, para mantenerte firme en la fe de Jesucristo. Está aquí para guiarte a toda la verdad, a fin de que no seas engañado por el mundo. Está aquí para darte sabiduría y entendimiento. Está aquí para fortalecerte y sostenerte en los problemas. Está aquí para llenarte de su gracia y su poder. Está aquí para darte su orientación, su consejo y su guía. Hermano amado, vive en la suficiencia del Espíritu Santo y estarás seguro.
aquí y en la eternidad. Incline su rostro y oremos con nuestra hermana Elvira. Dele gracias, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo está hoy con nosotros, está con su iglesia. Es el que ha pastoreado y apacentado su iglesia. Es el que la ha fortalecido. Es el que la ha guardado. Es el que la ha guiado. Es el que está con usted ahí en el problema, en la lucha, en la tribulación. Es el mismo que le guiará siempre a toda la verdad. Oremos.